Escuela Quiteña fue uno de los movimientos artísticos más importantes de América Latina, famoso por combinar el arte europeo con la identidad indígena y mestiza. Dentro de esta corriente, Manuel de Samaniego destaca como uno de los pintores más importantes, ya que sus obras están llenas de detalles visuales que esconden profundos mensajes teológicos y culturales. Samaniego escribió el Tratado de Pintura, un documento académico y el único en su tipo que se ha podido encontrar en América del Sur, a través del cual intentó sistematizar y organizar más científicamente la exuberante y liberal producción del barroco rococó, que tuvo en su época de esplendor entre los artistas de la escuela quiteña. A inicios del siglo XVIII, entre sus obras más destacadas que se encuentran en los conventos de la ciudad de Quito y sobre todo en la Catedral y la Merced. Una de sus obras son La Divina Pastora, La Adoración de los Magos, El Nacimiento del Niño Dios. Estas dos se encuentran en la Catedral de Quito. También el Sacrificio de San Justo y Pastor, El Tránsito de la Virgen, Virtudes y Defectos de los Pueblos Europeos. Y esta fue exhibida en el arte colonial en Quito. El español, también tenemos El Buen Pastor, Aire y Agua. Es una que a través de su renacimiento es una de las mayores satisfactorias que se han manejado durante las épocas que se han dado entre templo y óleo, durante toda la organización que se da a través de todos los artistas. El pan de óleo se usaba una de las principales que se realizaban a través de las pinturas, también se destacaban a través de sus lienzos, a través de maderas, estatuas. A través de su gran antecedentes, que son bien protectoras a través de sus lienzos, que son capaces de soportar una gran variedad de pinturas, de lienzos, de óleos sobre capas, para así poder darle una mejor capacidad a las pinturas artísticas. El dibujo es uno de los primeros que nos enseña en cómo utilizar la pintura, el primer paso, que nos enseña a través de sus obras y más enseñanzas que nos da el artista Manuel Samaniego. Ya la policromía de colores se trata de pintar las culturas de diferentes colores para poder darle mejor realismo, especialmente como el cabello y los vestidos. Dorado y rayados es la técnica decorativa que se aplicaba de oro y luego se pintaba encima a dañar las pinturas para poder dejarlas bien doradas. Voy a hablar sobre la arquitectura y un poco de su historia sobre Manuel de Samaniego y Jaramillo. Él nació en Quito en 1767 y también falleció en 1824. Él fue un pintor y escultor ecuatoriano, considerado el último representante de la escuela quiteña y también del arte coloquial. Él vivió durante el final de la época coloquial y el inicio de la vida republicana. Desde joven se dedicó a la pintura y también se destacó por realizar colores más vivos y fondos con paisajes, diferenciándose del estilo barroco, que era más oscuro. Además, tuvo un taller de escultura, platería y pintura, donde creó importantes obras y también formó varios artistas que continuaron su estilo según y después de la independencia. A los 30 años dirigió la construcción del retablo mayor del convento de Santa Clara en Quito, una obra muy importante que fue la encargada por la Real Audiencia, ya que era reconocido por su talento y prestigio.
Gracias a su trabajo, sus obras fueron enviadas a ciudades como Santa Fe, Lima y Guayaquil, convirtiéndose en uno de los artistas más importantes de su época y asimismo tener un gran reconocimiento a nivel nacional y mundial. Tenemos lo que son las técnicas de la escultura, que es el estuco, una de las técnicas que es el estuco y el pulimiento. Se cubría la superficie con una mezcla de yeso y cola llamada estuco. Se cubría para obtener una textura lisa y preparada para la decoración. También tenemos lo que es el estofado, que es el decorado y el pulido. Esta técnica de decoración en la que se aplicaba para el pan de oro y luego se pintaba tenemos lo que son las técnicas de la escultura, que es el estuco, una de las técnicas que es el estuco y el pulimiento. Se cubría la superficie con una mezcla de yeso y cola llamada estuco. Se cubría para obtener una textura lisa y preparada para la decoración. El tallado en madera de cedro. Se usaba madera de cedro, ya que es muy resistente y de fácil de trabajar. Los artistas detallaban cuidadosamente las figuras nerviosas, logrando un gran realismo y detalle. Datos curiosos sobre Manuel Samaniego. Él escribió el primer manual de tutoriales de arte, a diferencia de otros pintores que guardaban sus técnicas en secreto. Él escribió el Tratado de Pintura, que es un libro donde explica paso a paso cómo preparar los colores, mezclar el lienzo, el barniz e interpretar la iconografía de la Biblia. Él rompió también con el estilo puro y terrorífico. El arte quiteño anterior, como las obras de Miguel y Santiago, eran famosos por ser oscuras, sangrientas y dramáticas. Pero Samaniego cambió las reglas e introdujo la moda europea del rococó, donde utilizaba pinturas de colores pasteles, fondos claros y también paisajes de naturaleza antigua. Él tenía también un segundo trabajo científico, no solo pasaba encerrado con sus pinceles, sino que también era un experto en geometría y matemáticas. Debido a esto, la corona española lo contrató como un agrimensor, que es un medidor oficial de terrenos, para poder mapear y delimitar propiedades de la real audiencia de Quito. Hola, bienvenidos a este espacio. Vamos a hacer una serie de preguntas acerca de lo que es con la escuela quiteña y cómo se mantiene cada una de sus pinturas. Estamos aquí con Pablo Isurieta, soy el mediador educativo del Museo Naín Isaías. Ya, listo. Entonces dice, ¿cómo se explica que el Museo Naín Isaías albergue semejante tesoro colonial? Ya, bueno, toda la historia de este museo empieza más o menos por la época de los años 70, cuando Naín Isaías y Emilio Isaías, padre de Naín Isaías, que eran unos grandes empresarios de todo el Ecuador, eran empresarios, comerciantes, etcétera, etcétera, empiezan a adquirir diferentes obras de la época colonial de la escuela quiteña, no solamente de la escuela quiteña, sino de varias escuelas virreinales de América del Sur. Tenían pensado en algún momento abrir algún tipo de galería o decorar las varias agencias que vendría a ser Banco Filambanco con estas obras de arte, que por un tiempo, bueno, hasta la fecha se sigue haciendo, pero con arte contemporáneo. Lamentablemente, Naín Isaías fallece en el año de 1985, pero su familia en este edificio, que era una agencia bancaria de Filambanco, en el segundo piso inauguran la Sala de Arte Colonial Naín Isaías Marquet. Él llega a coleccionar o a adquirir cerca de 2.400 piezas de la época colonial. Entre esas no solamente hay pinturas, sino textiles, esculturas, calzado, mobiliario y hasta documentación, ¿ya? Y bueno, en la actualidad Filambanco ya no existe, pero en la actualidad este museo le pertenece al Ministerio de Educación. Es por eso que este museo es más conocido por su vasta colección de objetos de la época colonial. Cuando los visitantes entran a la sala permanentemente y ven esta obra, ¿qué es lo primero que les llama la atención? Por ejemplo, en esta sala, que ustedes ven aquí, que son de textiles de la época colonial,
ropa sacerdotal, se sorprende de que un museo muestre estos ropajes de la época de la colonia, ya que por lo general la gente que ha sido asidua visitante de este museo siempre encuentra esculturas, pinturas o libros, pero desde que este museo se creó en 1990 es la primera vez que se ha expuesto lo que son ropajes eclesiásticos de la época de la colonia. Y eso les sorprende porque la gente piensa de que solamente es un museo de cuadros y esculturas, pero hay muchas más cosas, como estos tipos de ropajes, que no solamente es de un solo color, sino de varios colores, y posee la característica que cada hábito posee sus propios zapatos, y eso los sorprende en demasía. Para usted, ¿cómo define la identidad de la escuela quiteña? Miren, lo voy a explicar súper rápido para no aburrirlos, pero cuando termina la época de la conquista empieza automáticamente la fase del colonizaje de los pueblos conquistados. Es decir, España nos absorbe, nos empieza a enseñar lo que es el idioma, obviamente la religión que venía de Europa, pero aquel entonces en Europa, estoy hablando más o menos siglo XV, siglo XVI, el estilo artístico que se manejaba era el estilo barroco, para representar santos, Jesús, María, etc., o escenas bíblicas. Era el arte en el cual se transmitía el relato de las escrituras a aquellas personas que no sabían leer y escribir. Entonces, ¿qué ocurre? Que también con los españoles empiezan a llegar diferentes órdenes sacerdotales, franciscanos, jesuitas, y ellos son los que empiezan a enseñarles a los indígenas y a los mestizos después lo que es en artes y oficios la pintura, la escultura y la arquitectura. De todo ese cúmulo de artistas que se preparan, por así llamarlos, del siglo XVI hasta inicios del siglo XIX, es lo que se conoce como la escuela quiteña. ¿Qué ocurre con el estilo barroco que llega de Europa? ¿Qué es lo que hacen los nativos? Empiezan a apropiarse de ese estilo y le empiezan a agregar características propias. Por ejemplo, si ustedes ven un cuadro europeo, van a ver que el rostro de, por ejemplo, pon un nombre, José, es un homo europeo, facciones finas, alargadas, alto, blanco. Cuando ya ese barroco es apropiado por los indígenas o mestizos, empieza a ver lo que es un mestizaje del barroco. Hay muchos casos, y hemos tenido aquí en exposiciones, tú ves cuadros de la Virgen María, que no es una mujer europea de modelo, sino que es una mujer quiteña, un poquito chiquita de cuello, pómulos muy grandes, mejillas rosadas, o sea, es la estampa de la mujer quiteña. Por ejemplo, otro ejemplo, hay cuadros del Elohí de Egipto, donde María, José y el niño van en una mula huyendo hacia Egipto. Entonces, ¿cómo los pintores que se preparaban aquí, indígenas o mestizos, sabían cómo era el ecosistema o el paisaje del Medio Oriente hacia Egipto? ¿Qué empiezan a hacer los artistas? Empiezan a fijarse en el ecosistema que los rodeaba. Por ejemplo, hay escenas de nacimientos donde hay frutas, las reinas Claudias que tenemos nosotros. Es decir, empezamos a poner ya cosas vernáculas nuestras. Y eso es lo que hace especial a la escuela quiteña. La pintura es una cosa, en la escultura es otra. En la escultura, aquí en la Real Audiencia de Quito, se desarrolló la técnica del encarnado. ¿En qué consiste esta técnica? En tratar de darle un brillo o una apariencia casi natural a la piel que se representaba en las esculturas. Por ejemplo, un Cristo crucificado, la piel se la veía brillosa, inclusive esa misma técnica hacía que las heridas se vean casi reales. ¿Cómo se obtenía esto? Se le extraía la vejiga a un borrego, ¿ya? Se lo carneaba, se la ponía a hervir y se la sacaba y se la exprimía. Los jugos que salían de esta vejiga hervida servían como una especie de laca, con la cual se le daba un aspecto de piel sudada al santo o a la escultura que se la quería representar. Eso nació en la escuela quiteña y luego se reprodujo en las diferentes escuelas virreinales hasta llegar a Europa.
Eso es lo que... ¿Y en arquitectura? Bueno, en arquitectura se desarrolla bastante en lo que son los templos. Por ejemplo, el templo de la Compañía de Jesús es algo que para mí que se va de largo con los templos europeos, ya que aquí se empieza a aplicar lo que es la técnica del pan de oro. Ustedes han visto a lo mejor altares en iglesias y ustedes lo ven y dicen, ¿cuántas toneladas de oro hay? Pero no, eso es algo hecho en madera, yeso y forrado con pan de oro. ¿Qué es el pan de oro? No es un pan dorado ni nada de eso, es un papel similar al papel aluminio, pero elaborado de una lámina muy fina de oro. Con eso y con la secreción de la vejiga de borrego, acuérdense que esa era, para que tengan idea, la goma de aquel tiempo. Eso se ponía en la madera y luego se fijaba el papel, se lo pegaba ahí y se lo iba adaptando a la forma a la cual tenía que cubrirse para dar una impresión de que era algo hecho de oro puro. Ahora, ustedes se van a preguntar, y esto es un poquito polémico por decirlo, pero mucha gente dice, pero ¿por qué las iglesias, especialmente catedrales, tienen las naves principales o los que son de oro o de plata? Esto ocurre ¿por qué? Porque cuando los primeros templos se empiezan a alzar en Quito, que es lo que hacían los nativos, quemar todo. Ya, porque obviamente ellos están tomando el lugar de mis dioses. Acordémonos que los indígenas eran politeístas. Entonces, alguien se da cuenta de que los indígenas quemaban todo, pero lo que era oro y plata no lo tocaban, lo dejaban ahí. ¿Por qué? Porque el oro y la plata era sagrado para ellos. El oro representaba el sol, la plata la luna. Entonces es cuando a alguien se le ocurre, bueno, vamos poniendo en la nave principal pan de oro y todo lo demás para que no nos toquen el templo y no nos los quemen. Entonces esa tradición queda desde ahí, ya hasta la actualidad, pero eso se ve más en las catedrales y en las iglesias principales de cada ciudad. En el arte religioso colonial a veces puede sentirse lejano para los jóvenes. ¿Cómo ustedes rompen esa barrera para llamar la atención de ellos? A ver, por ejemplo, eso depende mucho de la temática de la sala. Por ejemplo, hace unos 3 años atrás solíamos tener exposiciones de los santos patronos. Los santos patronos eran un hombre santo, mujer santa, que por un milagro que ocurrió mientras vivía, es considerado, por ejemplo, la santa patrona de los cantantes y de los músicos. ¿Ya? Aquí tuvimos a un santo Hiponio, me acuerdo el nombre, que era el santo de la cerveza. Imagínense, venían la gente aquí, miren, ven aquí el santo, después que da a ser peligrosa. Entonces, con esas referencias y metáforas, la gente es como que, oye, mira, en el museo te presentan al santo, que el otro, y lo de boca en boca hace de que los jóvenes se interesen un poco en el museo, aunque también las redes sociales, Instagram o los videos de TikTok hacen que los museos sean visitados. En la época post-pandemia, creo que fue el año 2022, aquí hubo una exposición de una artista contemporánea suiza radicada en Ecuador llamada Alice Trepp. Eso lo pueden investigar en cualquier lado. Ella se caracteriza porque hace esculturas hiperrealistas de las personas que habitan el Valle del Chota. O sea, son tan realistas que usted las ve y piensa que es un hombre negro de verdad. ¿Qué pasó? Que la señora trajo una obra de un pescador negro acostado en una hamaca con sus pescados a un lado, y eso estaba a la entrada del museo. ¿Qué ocurrió? Era tan real que los metropolitanos y la policía pensaban que era un pordiosero que se había tomado a la entrada del museo. De hecho, se hicieron videos de TikTok alertando a las autoridades cómo es posible que en este museo venga alguien sin vivienda, dónde están los organismos de protección de la gente sin casa. Miren, y un día vino la policía y los municipales un sábado, así como, señor, nos vamos a llevar a un asilo, cuando se dan cuenta que era una escultura hiperrealista que no les quedó otra cosa que reírse a carcajadas y tomarse fotos a lo loco. ¿Ya?
todo depende de la exposición y que sea del agrado del visitante. ¿Ya? Entonces, con que por lo menos una hora salga en una red social, TikTok, Instagram, Facebook, se riega y es lo que hace que los museos sean visitados. El más complejo de Norte. Con el clima que tenemos aquí en Guayaquil, ¿cómo hacen para conservar las pinturas y los lienzos? Si se percatan, la temperatura que ustedes encontraron cuando ingresaron era templada, sin embargo, en esta calle es un poco más baja. Esto se debe a que como son bienes patrimoniales de 300, 200 años de antigüedad, necesitan un clima templado para que así se preserve, esté libre de toda humedad, polvo. Y esta es la temperatura adecuada para que esto se preserve, porque en el momento en que no hay climatización, automáticamente Guayaquil se caracteriza porque es una ciudad cálida. Nosotros estamos parados sobre cascajos, y abajo nosotros en manglar, lo que hace que aquí sea la sensación térmica en épocas de calor terribles, lo que haría que estas obras empiecen a sudar, por así decirlo. La humedad empieza a traer los hongos, el hongo se empieza a hacer postra y empieza a destruir. Por eso es que todo museo de arte antiguo, de arte colonial, inclusive contemporáneo, tiene la climatización importante. Eso es lo que nosotros hacemos para preservar lo que son estas obras. Además, porque los procesos de conservación y restauración son complejos y sobre todo son muy costosos. Ya que usted es un profesional en el ámbito, ¿qué mensaje puede dar usted o una reflexión para los nuevos futuros licenciados en lo que viene abarcando ya todas las teorías? Lo que yo les recomendaría a las personas que se están formando en lo que son las carreras de turismo, fianza, que siempre lean lo que más puedan, infórmense. Están aburridos, tienen un tiempo libre, lean. Eso a mí me sirvió bastante. Desde que era pequeño me gustaba leer. Y es por eso que la labor de un guía no es simplemente mostrar un cuadro, es contar una historia que hace que la persona, por más distraída que esté, se acuerde de que en Niza tiene un símbolo de que nos llegó el Vaticano. Mira, pues yo no sabía. Tienen la ropa de los sacerdotes de la época. ¿Ya? Porque uno empieza a contarle como una historia que la gente se le quede. Porque si uno habla, tenemos aquí una tela siglo XVIII, pintada con pintura, la gente se aburre. Siempre empezarlo de una manera amigable para que el visitante pueda identificarse con algo. Siempre lean, infórmense y siempre crean. Y con ustedes, Risto, nada más que sé. Como reflexión final, hoy a cientos de kilómetros de los talleres de la sierra, el Museo Naín Isaías de Guayaquil, como custodia de este legado es mantener vivas estas obras en el corazón de la costa y el recordatorio de que nuestra identidad no conoce fronteras geográficas, es un patrimonio que nos une y nos pertenece a todos. Visitar esta sala no es un viaje al pasado, es un encuentro con nosotros mismos, porque al final del día la escuela quiteña nos demuestra que el arte es el lenguaje más humano de todos, aquel capaz de tomar el dolor, la fe y la belleza de una época, transformarlos en una inmortalidad que aún hoy, 3 siglos después, nos sigue conmoviendo. La escuela quiteña no fue solo un movimiento artístico, fue el espejo donde un pueblo aprendió a mirarse y a redefinirse en cada trazo de óleo, en el brillo místico del pan de oro y en la sobrecogedora piel de madera de sus esculturas. No solo yace la fe de una época colonial, sino el testimonio de una sutil y poderosa resistencia cultural. Aquel artista anónimo, mestizo o indígena que tomó los pinceles europeos no se limitó a copiar el viejo mundo, lo transformó, sembró su geografía,
sus rostros, sus flores y sus cosmovisión en el arte sagrado, dejando una huella de identidad que el tiempo no ha podido borrar.